En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir de nuevo a Segunda de Crónicas, capítulo 6. Hace poco culminé sobre la enseñanza del poder de la casa, pero hoy quiero dirigirme un poco diferente en relación todavía del tema anterior que estuve hablando. Quiero ahora dirigirme más que todo al cuidado de nuestra casa, al cuidado de aquello que ha traído mucha bendición para nuestras vidas. Pero rápidamente, para resumir un poco, en segunda de Crónicas 6:18, Salomón comienza otra vez con esta pregunta: ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y verso 20 dice: que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que ahí pondrás tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará hacia este lugar, y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Todo el capítulo 6, usted recordará, era un momento solemne donde Salomón está entregando o está ejerciendo un evento ceremonial para dedicar la casa que él había levantado al templo. Y en el capítulo 7, si nos brincamos al capítulo siguiente de Segunda de Crónicas, vemos un lindo acontecimiento que se dio después de que Salomón se expresa de esa manera delante de Dios y dedica este templo. Dice Segunda de Crónicas 7, verso 1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor, diga conmigo, y la gloria del Señor llenó la casa. Es impresionante tener ese concepto y entender de que lo que estos hombres pudieron vivir era algo espectacular, era algo hermoso, era Dios manifestándose en medio de lo que es el sacerdocio y los participantes de esta casa. A tal punto, verso 2 dice: los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, verso 3, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno. Diga conmigo: el Señor es bueno. Ciertamente su misericordia es para siempre. Estamos hablando de si Dios nos puede dar, si Dios puede resumir eso, y claro lo puede, si Dios puede resumir esto en forma de película, ¿cómo hubiera sido ese acontecimiento? De oídas nos cautiva, leyéndolo nos cautiva, pero viéndola sería otra dinámica, algo fantástico. Al igual vemos, si no estoy mal, ahora quiero transicionarme a lo que es el cuidado de nuestra casa, cuidado de este templo interior que tenemos. Pero antes hay un pasaje en el libro de Ageo capítulo 2, verso 8 en adelante, donde hay una palabra profética, y más que todo, esta palabra
tuvo su cumplimiento en el día cuando Jesús ejerció su ministerio. Históricamente hablando, aunque podemos también aplicarlo en el sentido de promesas que Dios tiene para nosotros personalmente, en relación al versículo que les voy a leer. Ageo capítulo 2, verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Pero verso 9, preste atención, porque es un versículo muy conocido que en muchas ocasiones lo hemos declarado, lo hemos dicho, y es una declaración en la cual seguimos esperando. Repito, en el mundo espiritual, sé que este versículo se puede relacionar de muchas maneras entre nosotros, pero quiero nomás dar su aplicación en la parte histórica, porque esto es algo que quiero enfatizar y hacerles saber de que Ageo 2, capítulo 9, su cumplimiento se dio en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Pero no me quiero adelantar un poco, pero veamos lo que dice. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Cuando Ageo da esta profecía, Ageo está profetizando de algo mayor, de algo glorioso. Y en muchas ocasiones, cuando leemos este versículo, nosotros lo aplicamos en la vida cotidiana y lo aplicamos en el sentido de que cada vez seguimos progresando. Cada vez seguimos caminando, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, sea los viernes, los domingos, aún los martes, por ejemplo, virtualmente hablando, y los domingos en la noche con el remanente que se conecta para recibir la palabra del Señor en inglés. Cada vez que nos reunimos, sea presencialmente o virtualmente, tenemos que entender de que los encuentros con Dios, la revelación de Dios, el compromiso que tenemos con Dios, cada vez se sazona más esa relación, ese tiempo piadoso que tenemos con Dios. Cada junta que tenemos en nuestra mente que será mejor que la última. Pero en la parte histórica, en la parte de lo que acabo de mencionar, este cumplimiento en sí se cumple, o bueno, antes de ir a Juan capítulo 2, déjame leerles otro versículo. Está Salmos 24, versos 7 al 10, que dice, Salmos 24, 7, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Verso 8, ¿quién es este Rey de la Gloria? Dice, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Verso 9, alcen, oh puertas, sus cabezas, álcenlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Otro acontecimiento en cuestión de esta gloria que tanto esperábamos, o que muchos esperaban en cuestión de la venida del Mesías o el Mesías, depende de cómo lo quiere pronunciar. También lo vemos en Juan capítulo 1, verso 14, hablando de la gloria de Cristo, la gloria del verdadero Mesías. Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea las manifestaciones del Verbo de Dios cuando toma cuerpo, y cuando Jesucristo, siendo Dios mismo, porque eso fue lo que Él declaró, eso fue lo que Él afirmó en Juan capítulo 8, verso 58, al igual también afirmó esa verdad con la mujer samaritana cuando ellos seguían esperando al Mesías. Esto lo vemos, si no estoy mal, en Juan capítulo 4, se habla cuando Jesús dice, a quien tú te refieres, mujer, es a mí a quien te está refiriendo, soy yo, o el que ves, dándole a entender, yo soy el Mesías. Impresionante. Pero ahora vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 2.
Porque en capítulo 2, ahora vemos que el cumplimiento que acabamos de leer en el libro de Ageo 2, verso 9, o el 8 al 9, vemos ahora la gloria del Verbo, la gloria del unigénito, lo que acabamos de leer en Juan 1, verso 14. Pero vamos a leer desde el versículo 13 para tener contexto de esta escena que se está llevando a cabo. La Pascua de los judíos, verso 13, estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Verso 14, en el templo, diga conmigo, en el templo. Paremos un momento, en este templo había experimentado glorias hermosas. Este templo había experimentado los primeros acontecimientos que acabamos de leer en Segunda de Crónicas, capítulo 6, y la manifestación del fuego de Dios en capítulo 7, y tantos acontecimientos que podemos tomar toda la noche para poder hablar sobre lo que este templo, esta estructura había experimentado con los partícipes del sacerdocio y del pueblo de Israel. Acontecimientos hermosos. Y dice verso 14, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Cuando Jesús ve eso, se dio cuenta cómo las cosas han cambiado. Porque cuando el templo fue construido, cuando toda la dinámica, la estructura, el protocolo, lo que conllevaba el templo, en sí la intención no solo era para que Dios habitara en medio de su pueblo, pero también su función era para presentar los sacrificios, las ofrendas, para presentar aquello que está estipulado en el libro de Levíticos, hablando de las distintas ofrendas que encontramos en los primeros 5 libros de Moisés, el Torá. Pero ahora cuando Jesús entra, se dio cuenta que el templo había sido usado para otro enfoque, había sido usado para otros motivos. Y en otras palabras, Israel se había despojado en sí. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era realmente el propósito para la función de este templo? Entra Jesús al templo y se da cuenta que es otra realidad, es otra circunstancia, es otra situación. Nada que ver con la intención original y con el deseo por la cual fue levantado este templo. Ahora, verso 15 dice, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Si alguien en un momento pensó que Jesús era pasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, claro, lleva esas características, pero si uno pensaba que Jesús siempre tenía solo una sonrisa de oreja a oreja, estamos muy equivocados. Aquí en el capítulo 2 revela la actitud de Jesús. Un hombre que dijo, como nadie quiere hacer los cambios necesarios y como nadie en sí aprecia lo que representa este templo que fue levantado, Jesús tomó las riendas, decidió de expresarse de una manera muy fuerte, quizás podemos decir violenta, pero la causa lo justificaba, el motivo lo justificaba por la cual se manifestó de esta manera. Entonces, por aquellos que piensan que Jesús siempre o que Jesús siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja, mientras Él estaba en su ministerio terrenal, nada que ver con la noción que a veces se nos pinta o se nos marca en cuestión del perfil de nuestro Señor Jesucristo. No nos equivoquemos. Es bonito leer el perfil, los evangelios para poder ver realmente las características y el comportamiento de nuestro Maestro, de nuestro Señor, nuestro Dios. Verso 16, vea esto. Juan 2:16.
A los que vendían palomas les dijo, no les dijo palabras dulces, no les dijo palabras de paz, les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. ¿Qué está diciendo Jesús? La casa de mi Padre inicialmente era una casa para glorificar a nuestro Dios con sacrificios, con nuestras ofrendas, ofrendas de cereal, ofrendas de palomas, ofrendas presentando un cordero sin defecto o un animal sin defecto. Había ciertos requisitos en la cual el pueblo tenía que examinar antes de entrar y presentar su ofrenda. La casa del Padre era un lugar para mostrar la ofrenda, el agradecimiento. Eso era aplicable en el antiguo Israel. Pero si lo queremos aplicar en este tiempo, que ya el cumplimiento levítico se dio a través de Cristo Jesús, siendo ya Él el sumo sacerdote, ya que en Él cuando hay un traslado de sacerdote, hay un traslado de la ley. Sabiendo que Cristo cumplió estos requisitos. Y esto lo pueden encontrar ustedes en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Esto lo toqué previamente en los estudios anteriores, en las programaciones de Didasco. Pero ya en Cristo Jesús, ¿cuáles serían ya nuestros sacrificios? Un sacrificio es la obediencia. ¿Cuáles son nuestras ofrendas? Agradecimiento. ¿Cuáles son nuestras ofrendas? Presentarnos con amor ante Él. El servidumbre, servirle a Él con todo corazón, tipifica a cierto grado una ofrenda que le estamos presentando al Señor. En el antiguo Israel, cuando ellos presentaban su animal sin defecto, si no estoy mal, esto lo pueden encontrar en Levítico capítulo 1, capítulo 2, cuando lo presentaban sobre el altar de bronce, ese sacrificio provocaba una aroma agradable ante Dios, que cuando Dios inhalaba, digamos, el aroma, Él quedaba agradecido con ese sacrificio que su pueblo le presentaba. Usted recuerda la historia sobre el altar de bronce. Ahí es donde los sacerdotes presentaban los animales que el pueblo de Israel le estaba dedicando al Señor. Y uno tenía que asegurarse de no solo quemar el sacrificio en el altar de bronce, pero ese sacrificio tenía que generar un aroma agradable delante de Dios. En otras palabras, en el tiempo de hoy, ya no, la ley de antes ya no es aplicable para nosotros. Pero yo pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros, cuando nos acercamos delante del Señor, le estamos generando espiritualmente una aroma ante Él? Espero que ese aroma haga que el Señor se incline. Espero que ese aroma provoque que Dios diga, estoy agradecido con este sacrificio, con esta ofrenda, con esta devoción que mi pueblo hoy en día me entrega. Antes tenían que ir a un lugar, pero ahora, hoy, ahí donde tú estás, conectado conmigo, ahí en tu casa, en tu dormitorio, donde estés, aun si estás manejando y te encuentres ahí a solas con el Espíritu Santo, ahí en ese momento tú puedes presentar algo agradable delante de Dios. Y obviamente los que están manejando con los ojos abiertos, por favor, para su protección y cuidado. Pero continuamos. Jesús declara, verso 16, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. En otras palabras, en los tiempos de Jesús, Él se dio cuenta que Israel había perdido el enfoque por la cual el templo se había levantado. Aún vemos la tolerancia de los líderes religiosos, los que formaban parte del Sanedrín, aún tolerando este tipo de comercio, esta circunstancia
lucrativa que ellos estaban haciendo. Verso 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Como tanteándole, poniéndole a prueba, tratando de ver, ok, ya vimos cuáles eran tus motivos, ya escuchamos cuál era la causa de lo que hiciste, pero ¿cuál es la señal? Danos las razones. ¿Qué señal nos muestras para que tu comportamiento sea justificado? En otras palabras, los judíos religiosos. Y vean la respuesta del Señor. Verso 19. Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Quedaron alucinados, quedaron atónitos, quedaron ellos estupefactos, diciendo: ¿cómo te atreves a decir esto? Verso 20 que dice: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero verso 21, él hablaba del templo de su cuerpo. Vea conmigo, el templo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el libro de Ageo dice, capítulo 2, verso 9, que la gloria postrera será mayor que la primera, aquí en este capítulo vemos el cumplimiento de esa palabra. Estaba la estructura levantada, el templo anterior, pero ese templo perdió su enfoque. Ese templo la gente en ese templo se desviaron realmente por qué se había levantado ese templo para comenzar. Perdieron su enfoque, perdieron la razón, se desviaron realmente del objetivo. Estaban ya errantes, por decir, y llegó a ser un lugar de comercio. Pero ahora entra Jesús. Entra para ver el lugar donde antes la presencia de Dios moraba, donde antes Dios habitaba con su pueblo, donde antes Dios tabernaculizaba con Israel. Pero ahora entra, conforme capítulo 2, ahora entra el verdadero templo. Ahora entra la verdadera gloria. Ahora entró el que iba a cambiar toda la panorámica de la estructura que antes era en los 5 libros de Moisés. No, me refiero, no que cambió todo, sino cumplió con lo que tenía que cumplir, y ahora estamos en un mejor sacerdocio conforme a Melquisedec, que en este caso el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Algo mayor entró a esa casa. Algo mejor entró. Y cuando Jesús dijo: en 3 días se levantará esta casa. Impresionante. Destruirán este templo. Pero Jesús no estaba hablando del templo externo. Estaba hablando de Él mismo. Me van a destruir. Me van a deshacer. Me van a vituperar, van a hacer todo de mí. Pero este templo, hablando de Jesús, el templo mayor, Cristo Jesús, nada y nadie iba a desviar, nada y nadie iba a alterar el mayor templo que llegó a la humanidad. Hermanos, esto me hace pensar. El antiguo Israel se desenfocó. El antiguo Israel se desvió del objetivo principal por el cual Salomón había levantado ese templo. Hicieron alteraciones, modificaron, quitaron de aquí, un poco de acá. Uno solo puede pensar, imaginar por un momento qué le agregaron o qué le quitaron en la estructura que Salomón había levantado. Pero ahora viene Cristo y le dicen, no, en otras palabras, estoy parafraseando, quiero yo usar mi imaginación. Ustedes quizás
se aprovecharon de los cambios que hicieron en este templo anterior. Y van a querer hacer lo mismo conmigo, me van a querer destruir. Quisieron destruirlo. Pero nada, ni nadie, ningún instituto religioso, ningún movimiento humano pudo vencer contra el verdadero templo que ellos vieron enfrente de sus ojos. Vieron a Jesucristo, vieron la gloria postrera, vieron la gloria que ahora se había manifestado. Y aunque lo crucificaron, usted sabe la historia, aunque lo crucificaron, en 3 días resucitó. Al tercer día resucitó. Estimados hermanos, ya no nos enfoquemos tanto en la cruz, porque sé que tenemos por costumbre, y solo para reforzar un poco la linda enseñanza y prédica que nuestro Padre en la fe compartió el día domingo, enfatizó un poco sobre la cruz, diciendo que hoy en día pues está la costumbre de que la gente tiene un collar y tienen la cruz ahí colgando, o hay gente que de otra manera expresan o señalan lo que simboliza la cruz. Pero la cruz históricamente, eso es lo que tipifica, son las maldiciones que fueron clavadas en esa cruz. Bendito al Señor Jesucristo, que Él llevó nuestros pecados y nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Pero ahora lo mejor es su resurrección. Lo mejor ahora es que Él está vivo. Lo mejor ahora que ese templo fue resucitado. Ese templo es mayor y glorioso, y ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, Dios Padre. Nuestro enfoque ahora debe de ser en Jesucristo y en la resurrección de Él. Ya no tanto poner la mirada en la cruz, porque humanamente los romanos colgaban a sus prisioneros, a los que cometían una transgresión, a los que quebraban la ley. Ahí mandaban a la gente para ser crucificada. No sé si me hago entender hoy en este día. No estoy descartando el uno del otro, pero quiero enfatizar que la resurrección de Cristo es mayor que cualquier otra cosa. Si Cristo no hubiera resucitado, créame, este evangelio, este mensaje, esta palabra, nuestra fe que llevamos en Él, quedaría en vano. Y como Pablo dijo, si ese fuera el caso, que sabemos que no es, pero si fuera ese el caso, entonces que cada quien coma, que cada quien beba, que cada quien hagan lo que quieran de su vida, porque después de esto ya llega a su fin. No hay nada más que aspirar, no hay nada más que ver más adelante. No habría otra vida, no habría una eternidad si ese fuera el caso, pero no es. Entonces viene Cristo y dice en verso 19, Jesús le respondió: destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20, entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Diga conmigo, el templo de su cuerpo. Ahora, amada iglesia, dile al hermano, la hermana, al que está a la par tuya, ¿cómo andamos en el cuidado de este templo? ¿Cómo andas? La primera pregunta es: ¿en qué condición anda? Digo esto porque hay un salmo que dice, Salmo 31, verso 10, que lo que destruye nuestro templo, lo que puede destruir algo interno, es la iniquidad. Ve conmigo, la iniquidad. La iniquidad es un causante que puede debilitar nuestro templo interior. Salmos 31, verso 10 dice: pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. ¿Qué debilita el templo que ahora tenemos?
y la persona tan especial que habita entre nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿qué lo debilita? La iniquidad. ¿Y cuáles son iniquidades? Hemos estado reiterando este punto. Hasta mi padre en la fe, nuestro apóstol, lo ha estado también mencionando. ¿Qué es iniquidad? Es un pensamiento ya premeditado. Es un acto ya premeditado en la cual uno sabe que trae deshonra a Dios. Y cuando ese pensamiento es premeditado, se aplica en la actualidad y se hace, no solo es contado como una transgresión, como un pecado, pero es iniquidad. Algo que alguien ya tiene intencionalmente deseo de hacer antes que lo haga. Eso es lo que es iniquidad. Entonces, ¿qué cosas han llegado a nuestra mente que hemos premeditado y quizás no lo has hecho, pero te conviene de revocar eso, te conviene de detenerte, te conviene de poner los frenos para que ese acontecimiento no llegue a tu vida? En Cristo Jesús en Cristo Jesús los estatutos, por decir la demanda era muy fuerte. Porque aún Cristo Jesús dice, cualquier persona que codicia a tal persona, si el hombre codicia a la mujer de un prójimo, solo el codiciarla, tenerla en la mente, ya adulteró. Si nosotros pensábamos de que las cosas eran más fuertes en los tiempos de Moisés, pues vengo a decirte que la severidad en Cristo, en Jesús, se subió un poco, porque ahora el hecho de pensar, codiciar o desear, en este caso el hombre, la mujer de su prójimo, ya adulteró en su corazón. Entonces el estándar sube, es más severo la situación en ese sentido. Pero ¿qué destruye este templo que poseemos? La iniquidad. ¿Están conmigo? Otra pregunta. ¿Qué lo consume? ¿Qué consume este templo nuestro? Y lo encontramos en Salmo 32. Acompáñenme, Salmos 32, verso 3 en adelante. Salmo 32, verso 3 en adelante dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Por eso es tan importante, amada iglesia, de remover esa espinita que está dentro de nosotros. Porque esa espinita que en su momento uno puede pensar que es algo irrelevante, insignificante, tener una espinita no me va a causar mucho daño. En el momento no, pero si lo dejas ahí desatendida por días, semanas, meses o años, esa espinita, siendo tan pequeña, tiene el poder de ser bien destructivo. Queda ahí sutilmente, nadie se da cuenta, uno no se da cuenta, pero a lo largo plazo se va a revelar y va a traer y te va a consumir el cuerpo. Va a deshacerte, comenzando interiormente, y se va a revelar en lo exterior. Hay ciertos patógenos, virus, que comienzan a alterar al hombre, no comenzando desde afuera, no comenzando sobre la superficie del cuerpo, inician por dentro y después se revelan por afuera. David declara: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Qué cositas tenemos que confesarle delante de Dios? ¿Qué cositas hay que remover dentro de nosotros? No, pero pastor, yo me siento bien, me siento vigoroso, me siento fuerte, me siento joven. Puede ser que físicamente no estás envejeciendo,
pero espiritualmente sí, te está consumiendo eso. Y estás, y estás perdiendo el vigor, la fuerza dentro de tu ser interior. Todos vamos a envejecer físicamente y corporalmente, pero creo que lo más importante es que mientras uno envejezca físicamente, que su ser interior sea juvenil, vigoroso, fuerte, teniendo el aliento de vida, teniendo las fuerzas de un búfalo. Pero si uno envejece en las dos áreas, como dice el buen mexicano, pues qué canijo es la cosa, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero qué tremendo sería esa circunstancia para uno. Verso 4 dice, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Dice acá el salmista, día y noche tu mano pasaba sobre mí. Como diciendo, como que, póngase a pensar por un momento, como que el Espíritu Santo cada día nos está recordando. ¿Ya resolviste aquel asunto? ¿Ya resolviste aquella cosa? ¿Ya cumpliste con aquello? Y cada día nos viene a recordar el Señor. Pero Dios, siendo tan amoroso, generoso, Él nunca va a imponer su voluntad contra uno. Él va a esperar si uno es capaz de tomar la iniciativa. Si uno es capaz de decir, de reflexionar, de meditar y decir, la verdad, sí, tengo que hacer algo, tengo que resolver esto. Cuentas pendientes nos den problema aún más. Cuentas pendientes nos trae muchos líos después, amada iglesia. Verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Va a llegar un momento donde uno va a decir, ya no puedo más. Va a llegar un momento donde uno va a decir, no, ya, ahora sí, tengo que actuar, tengo que hacer algo, porque ahorita me encuentro por el precipicio, me encuentro ahorita en un estado de vida o muerte. Tengo que accionar ya, tengo que hacer algo. Y en este caso, se le cayó la chibulita, se le encendió el foco. Y dijo, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y vea la bondad de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta noche, Dios, tú eres bondadoso, amoroso, paciente, digno de confianza y eres fiel? Ve la respuesta después de que uno saca a luz, después de que uno arranca esa espina, arranca ese aguijón que está en su ser interior. Ve la respuesta de Dios. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Verso 6, por eso, ahora ve esto, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Como diciendo, este es el momento de aprovechar el tiempo oportuno, el tiempo de su visitación, el tiempo de su manifestación. Amada iglesia, hoy es el tiempo, no mañana, no después. Hoy es el tiempo de trabajar nuestra santificación. Hoy es el tiempo de buscarlo más que el día de ayer. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, te buscaré. Estamos ahora en el tiempo de la gracia. Algo tan fantástico, tan hermoso. Pero ese tiempo
tendrá su final. Y cuando llegue a culminarse este tiempo que hoy disfrutamos, que hoy apreciamos, para los tiempos finales, vendrá la ira de Dios a la humanidad. Vendrá la ira de Dios a los hombres. Pero la iglesia que persevera, la iglesia que es honesta, la iglesia que se abre a Dios, que confiesa su iniquidad, sus pecados, sus transgresiones, esa iglesia será protegida. Por ejemplo, qué bonito la enseñanza del domingo, que la iglesia de Filadelfia, a pesar de su debilidad, a pesar de sus luchas, perseveraron, permanecieron fieles. ¿Y cuál era la garantía para la iglesia de Filadelfia? Que el Cordero de Dios les dice: en el tiempo de la prueba que vendrá a la humanidad, yo te protegeré. Esa es la recompensa. ¿Qué quiero yo decir con esto? Esforcémonos más hoy en estos días, mientras el Señor pueda ser hallado, mientras Él pueda acercarse con nosotros. Este es el momento, no mañana. Porque mañana, si el tiempo de la gracia llega a su final, lo que va a haber mañana es luto, llanto. Van a haber muchos, miles y miles de personas que van a estar arrepentidos y que van a decir: ¿por qué no disfruté este momento? ¿Por qué no le hice caso a este pastor Pablo ahí que estaba exhortando a la iglesia los martes en la noche en programación Didasco? ¿Por qué no le presté atención? And it's going to be too late, brothers. It's going to be too late, brothers and sisters. Hoy es el momento que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, que tipifica la prueba que viene de la humanidad, que tipifica la destrucción, el caos que va a venir a la humanidad. Dice: no llegarán estas a él. Verso 7. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Hermosa realidad, amada iglesia. Ya estoy llegando a la culminación y apenas toqué la superficie de la enseñanza, pero rápidamente toqué sobre qué destruye nuestra relación con el Espíritu Santo dentro de este templo. La iniquidad, los pecados. ¿Qué lo consume? Callarnos, silenciarnos y no llegar al trono de su gracia tal como debemos de llegar. Y llegar con un corazón sencillo, humillado, con un corazón arrepentido. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás esa actitud de uno será rechazado por Dios. Jamás, nunca. Y ya por último, para llegar a la culminación de esta plática, tenía 16 puntos. Solo voy a tocar 3. Y en los martes que viene tocaré los demás con la ayuda del Señor. ¿Qué lo sana? ¿Qué sana el estado almático? ¿Qué sana el templo que tenemos adentro? Proverbios 3, verso 7. Acompáñame, Proverbios 3, verso 7, que dice: Proverbios 3, versos 7 al 8, que dice: no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Verso 8, y aquí viene la respuesta: vea el poder de reverenciar a Dios, vea el poder de mostrarle un aprecio y respeto a Dios. Usted teme a Dios no por temor en sí, usted teme a Dios porque lo ama.
Y vea lo que dice. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Entonces, ¿qué sana este templo? ¿Qué sana este Kadesh interior? La postración en reverenciar a Dios. Quizás no tanto la postración física, aunque es importante, si podemos arrodillarnos, si podemos hincarnos delante de Él, así como Daniel, cuando entraba en un tiempo de oración a Dios, él se señalaba o él apuntaba en dirección a Jerusalén, aunque esa parte ya no marca la diferencia, porque eso era el Israel de antes, la costumbre entre el pueblo judío. Pero hincarse ante Dios y mostrar una reverencia genuina ante Él es el principio de cambiar las cosas que por tantos años nos han afectado y que por esos años es que nos encontramos en el estado que ahora estamos. Termino diciendo, el temor al Señor y apartarse del mal son medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y por último, Proverbios 4, verso 22, que dice, para reforzar este punto. Proverbios 4, verso 22. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Un verso anterior, verso 21, dice, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Terminó diciendo, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Entonces, ya para terminar, ¿qué destruye este templo? La iniquidad del pecado. ¿Qué lo consume? Quedarnos callados, ocultando cosas en las cuales le damos derecho a Satanás operar en él. Por eso hay que llegar a la luz. La luz neutraliza las operaciones satánicas que causa heridas o debilidad en este templo. ¿Y qué lo sana? Reverenciar a Dios, temer a Dios, mostrar un temor genuino y transparente. Y eso traerá salud al cuerpo. Hagamos una oración. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por